todos. Buenos días. Bueno, hoy vamos a compartir la palabra de Dios, pero pues primero darle la bienvenida a los que vinieron hoy. A Nicolás, bienvenido hoy, te bendiga. Y a Jessica también, qué gusto verles hoy aquí. Gracias a Dios. Bueno, hoy vamos a casi ya estamos terminando el libro de Juan. Ustedes han visto que hemos estado viendo el libro de Juan, ¿verdad? Libro de Juan, capítulo 20. Si usted no tiene una Biblia, por favor ahí nos hace señitas por ahí para poder acercar las que tenemos algunas. Y si no, pues igual, si hay alguien por ahí cerquita que tiene Biblia, por favor, para que le podamos acercar. Ahí, Juanpa, si me ayudas con Biblias para las personas por ahí que les hace falta. Y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 20. ¿Listo? Por acá hay Biblias. Libro de Juan. Sí, por favor, si hay, saquemos Biblias. Vamos a estar en Juan, entonces se puede utilizar los nuevos testamentos. Libro de Juan, capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 11. ¿Listo? Juan 20, versículo 11. ¿Listo? Dice, vamos a leerlo de manera antifonal. Yo leo un versículo y ustedes me ayudan con el siguiente. Dice Juan 20, 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles después de las que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Vamos a orar. Señor mi Dios, gracias por este tiempo, gracias Señor porque podemos otra vez estar aquí abriendo su palabra. Pedimos, Padre, para que si hay algo que estamos pensando que no viene al caso, si por ahí estamos por ahí cansados, por ahí también con otros pensamientos. Pedimos, Padre, para que usted coloque en nuestra mente, en nuestro corazón, en su palabra, en lo que usted nos quiere decir el día de hoy. Gracias por este tiempo, pido para que usted también utilice mi boca para que yo pueda explicar bien su palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, el hermano Juan Pablo nos estaba mostrando la semana pasada que este pasaje y los pasajes que están en los evangelios tienen una característica. Los pasajes que están en Mateo, en Marcos y en Lucas son tres pasajes escritos de un mismo evento. Muchas veces coinciden, pero a veces por ahí difieren en ciertos detalles. Esto no es algo malo. Esto es algo que uno esperaría, porque cuando uno ve algo, yo por ejemplo acá los estoy viendo a ustedes, y ustedes me están viendo a mí, o por ahí algún lugar por acá al frente. Y ustedes por ahí tienen una mirada de lo que está pasando ahorita acá, diferente a lo que yo estoy viendo. Pero estamos igual en el mismo lugar. Y entonces yo podría escribir desde acá algo que ustedes no dirían en su escrito. Si todos nos pusiéramos a escribir de algo en especial, seguramente en algo cambiaríamos la historia.
pero no es que sea que nos estemos contradiciendo, sino que estamos viendo diferentes perspectivas de la misma situación. ¿Sí me van a entender? ¿Sí? Y entonces acá llegamos a un pasaje que justo vamos a ver esto, porque dice que había una mujer que se llama María Magdalena. ¿Por qué decimos que es María Magdalena? Fíjense el versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Antes de empezar a desarrollar estos versículos, yo quiero mostrarles algo, ¿sí? Vamos a ir a algunos pasajes a ver por ahí cómo empieza a colaborar el uno con el otro. Miren el libro de Mateo. Vamos a Mateo 28. Mateo capítulo 28. Vamos a tratar de unir las perspectivas de 4 personas. Mateo capítulo 28 dice el versículo 1. Pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro, el sepulcro, ¿sí? Y ahí también dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. Vamos a leer un poquito después, versículo 9 dice, después que ellas salen, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. La palabra de Dios dice en Mateo que por lo menos ya vemos a 2 mujeres, ya no había solo María Magdalena, ahora está María Magdalena y otra María, ¿sí? Y ese día dice que llegaron allá al sepulcro, un ángel del Señor dice que removió la piedra y hubo un gran terremoto, y que en ese momento este ángel habló con las mujeres y les dijo, ¿a quién buscan? Él le dice, a Jesús. Dice, ve, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Y después de eso dice que ellas salen corriendo, versículo 8, salen de allí corriendo a dar las nuevas a los discípulos, y en ese momento en que ellas salen corriendo se encuentran con el Señor Jesús, ¿sí? Él les dice salve, que era un saludo, y luego les dice no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea. Vamos a leer un pasaje más en el libro de Marcos, mismo pasaje, otra visión. En el mismo pasaje, capítulo 16 del libro de Marcos, dice, cuando pasó el día de reposo, miren ahora quién se suma. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada? Esto es previo a que lleguen. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto en una ropa larga, y se espantaron. Y él les dijo, no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. En estos pasajes vemos una misma situación, pero diferentes vistas de lo mismo. Juan se enfoca en una mujer. ¿En quién se enfoca? María Magdalena. María Magdalena. Mateo dice de María Magdalena y de otra María. Y Marcos dice María Magdalena, María la hermana de la mamá de Jacobo y Salomé. Tenemos 3. Y empieza a ver un poquito de, como que uno dice, acá vimos que hay un error en la Biblia. Uno podría decir, no, acá hay algo raro. Porque si usted se da cuenta, en el libro de Juan, pareciera que cambia la historia.
Pero yo le quiero compartir que, como hemos visto, es una misma mirada, pero de diferente perspectiva. Cuando llegan las mujeres ese día, ese primer día de la semana, ¿cuándo es el primer día de la semana? El domingo. Ese domingo, muy de mañana, dice que estaba saliendo el sol. Todavía estaba oscuro, pero ya estaba saliendo el sol. Dice que llegaron allí estas mujeres, por lo menos encontramos a 3. Y cuando llegaron y vieron removida la piedra, dice que una de ellas salió corriendo. ¿Quién salió corriendo? María Magdalena. Si usted se fija en el libro de Juan, Juan capítulo 20, versículo 2. Entonces corrió. Y fue así. Entonces, en ese momento, las mujeres que llegaron no salieron todas corriendo, pero una sí corrió. ¿Quién fue? María Magdalena. ¿Y a dónde corrió? A donde estaban los discípulos. A llamar a los discípulos, en especial llamó a 2. ¿Cuáles son los 2? A Pedro y a Juan. Sí, que nos explicaba también mi hermano Juan Pablo. Y después de eso, cuando ellos vienen corriendo, porque dice que Juan y Pedro vienen corriendo, dice que María también ahora está con ellos. ¿Sí? Que es el versículo 11 que estábamos leyendo hace un momentico. ¿Sí? Pero ya no están las otras mujeres. No está María, mamá de Jacobo, ni está Salomé. No se les cita acá. ¿Dónde están? ¿Se acuerdan de que ellas se quedan allí y que nos da el relato Mateo y Marcos de que ellas ven a un joven que está dentro del sepulcro y que les dicen, miren, no está aquí, vean el lugar donde le pusieron? Y cuando ellas escuchan esto, dice que salen a decirle a los discípulos, entonces se cruzaron. Y cuando se cruzaron, ¿a quién se encontraron? Al Señor Jesús. ¿Sí? En el camino estas mujeres se encuentran al Señor Jesús. Entonces no es que hay una equivocación en la escritura, sino de que hay una misma mirada de diferentes perspectivas de una misma situación. Además, ¿en dónde estaba el sepulcro del Señor? Si usted se fija, acompáñenme un momentico, en el libro de Juan, estamos en Juan, capítulo 19. Juan, capítulo 19, vamos a estar viendo, dice allí, versículo 41, y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había puesto ninguno. Era un sepulcro nuevito, no lo habían utilizado para otra persona. Entonces, ¿este lugar estaba cerca de Jerusalén? Sí. A los muertos que estaban allí crucificando, los crucificaban en un lugar que se llamaba el Gólgota. Y en este lugar estaba ahí puesto públicamente ante todos de que este era un criminal. Estaba cerquita, a la entrada de Jerusalén. Entonces podemos deducir por ahí que este huerto, ¿cuál es? Probablemente en Getsemaní. Es muy probable, no podemos estar seguros completamente porque pudiera haber otro huerto en ese tiempo, pero uno de los huertos que estaba allí se llamaba el huerto de Getsemaní. Y entonces, viendo todo esto, otra vez recuerden, María se fue corriendo, se trajo a Pedro y a Juan. Cuando entran Pedro y Juan allí, ven los lienzos puestos, ¿se acuerdan que también Juan Pablo nos compartió? Y cuando ven los lienzos dicen, acá algo pasó, y se van. Pero alguien se quedó ahí. ¿Quién fue? Dice, versículo 11, pero María estaba fuera llorando. Los discípulos Juan y Pedro, dice, volvieron los discípulos a los suyos, versículo 10. Pero María se quedó afuera llorando. Ella se quedó solita, no estaba con otras mujeres ese día. Está ahí sola. Y yo quisiera compartirle hoy, porque estuve mirando acerca de esta palabra llorar, si es la misma que nosotros utilizamos. Hay gente que llora, ¿no? Los niños lloran.
Yo sé que muchas de las mujeres que están aquí seguramente han llorado bastante, pero acá es un lloro especial. La palabra llorar aquí es un llorar en voz alta, es expresar una pena audible, incontenible. ¿Usted ha escuchado alguna vez a alguien llorando en voz alta? Gritando. Eso es lo que está haciendo María acá. No está llorando como ahí gimiendo así como calladita, está gritando, está con voz fuerte, llorando allí frente al sepulcro. En el libro de Génesis, capítulo 50, versículos 10 y 11, encontramos el funeral de un hombre que se llama Jacob, al que le cambiaron el nombre por Israel. Dice que ese día, cuando hicieron el servicio fúnebre para Jacob, hubo un gran lamento en Egipto. Y todos decían, este pueblo quería mucho a este hombre porque hay un gran lamento. Lloraron por muchos días, se escuchó la voz de lloro por muchos lugares. Y la idea es esta acá. Están llorando a muy grande voz. María está llorando muy fuerte. Y pensando yo en esto, yo pensaba, ¿será que alguno puede aprender algo cuando uno llora? Yo sé que muchas mujeres acá creo que nos ganan a los hombres en cuanto a llorar. Pero ¿será que podemos aprender lecciones de la tristeza? Yo quiero compartirle que en este pasaje lo que más se repite es que deje de llorar, que ya no llores. ¿Por qué lloras? ¿Sí? Que ella está llorando. Entonces el tema de este mensaje tiene que ver con la tristeza. Tristeza incluso cuando es una tristeza por alguien que se fue, ser querido que se fue. ¿Y cómo podemos aprender lecciones de la tristeza? Porque acá el Señor nos va a enseñar, la palabra de Dios toda es viva. Y vamos a empezar con la primera lección en esta mañana, después de ver ya la introducción de lo que podemos aprender de la tristeza. Dice el versículo 11, 12 y 13. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Vemos aquí que esta mujer seguramente todavía tenía el dolor de la pérdida de su maestro. El día viernes el Señor había muerto. Ya está en el día domingo en la mañana. Es muy reciente todo. Seguramente el dolor de haber perdido a este amado estaba todavía en su corazón. Pero ella no está llorando por eso, según lo que dice acá él. ¿Por qué está llorando? Porque se han llevado a mi Señor. Ella, a pesar de que el Señor no está, lo único que le queda de su Señor es el cuerpo del Señor. El cuerpo de su Señor no está. ¿Quién sabe qué le habrán hecho al cuerpo? Pueden haberlo por ahí tirado, pueden haber estado haciendo cosas horribles al cuerpo, porque todos en Jerusalén estaban odiando en su cierto punto al Señor, por ahí los fariseos. Pero acá llega y dice ella otra vez, ¿dónde le han llevado? Yo estoy llorando porque no sé qué le ha pasado a mi Señor. Pero yo quiero enfocarme no solo en eso, sino en que acá estos dos ángeles, ya vamos a hablar acerca de esto, pero ¿qué le preguntan a María? ¿Por qué lloras? Miren, estos ángeles simplemente pudieran haber hecho lo que muchos hacen cuando alguien por ahí está llorando, ser indiferentes, ¿no? Alguien está llorando y pues uno como que cruza la cara y como que, mejor es una situación incómoda, como que dejarlo ahí que esté llorando. Otro puede llegar y en vez de ser indiferente, hacer algo.
Y estos ángeles no fueron indiferentes. Ellos hicieron algo, le preguntan, ¿por qué lloras? Con amor, ¿por qué lloras? Y sabe que no solo los ángeles hicieron eso. Miren que en el versículo 15 dice que el Señor Jesús le dice algo a María. Mujer, ¿por qué lloras? ¿Será que el Señor fue entonces indiferente ante el lloro de María? ¿Para qué llorar? Ayer decíamos con los jóvenes, no, los hombres no lloran, ¿no? Entonces, por favor, dejen llorar. Eso no se escucha de Dios. Todo lo contrario, vamos a leer unos pasajes. Por favor, lean conmigo. Vamos a abrir en el libro de Salmos. Salmos capítulo 30. Salmos capítulo 30, 38, perdón, versículo 9. Salmos 38, versículo 9. El salmista dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. El suspiro del hombre no le es oculto aquí. A Dios. Dios conoce el suspiro de su corazón. Pero si por ahí nos quedara alguna duda, vamos a leer el 56, Salmo 56, versículo 8. Salmo 56, versículo 8. Dice la palabra de Dios, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? ¿Qué dice Dios que hace con nuestras lágrimas? Las coloca en una redoma. Y la idea de una redoma es un recipiente especial, en donde se guardaban cosas especiales. No vamos a profundizar tanto, pero la idea es que no las tire, que las guarde. Y dice aquí, ¿no están ellas en tu libro? Es como si Dios llevara una cuenta de cuántas lágrimas usted ha derramado. Él conoce las lágrimas que usted ha derramado. Hoy algunos tienen más en la lista, ¿no? El Señor sabe. Pero sea una o sea muchas, el Señor sabe las lágrimas y el dolor y la tristeza que usted tiene. Veamos uno más. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 5. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 5. Dice, yo soy primera vez. Segunda de Reyes, 20, versículo 5. Dice la palabra de Dios. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. ¿Qué hace el Señor con nuestras lágrimas? Él las ve. Él no es inconsciente de su dolor. Esa es la idea. Entonces la primera lección que yo puedo ver aquí, que María aprende y que nosotros también podemos aprender, es que la tristeza al Señor, su tristeza para el Señor, Dios le interesa. Su tristeza para Dios no es que Dios es indiferente, no, es que pues yo no soy el del problema, es que ustedes son los pecadores. Dios le interesa cada lágrima que usted derrama. Dios conoce nuestras tristezas. Y hay una pregunta, ¿no? Y dice, la pregunta que vimos en Juan capítulo 20, que le hacen los ángeles a María y que el Señor Jesús le hace a María,
Es la misma pregunta que nos hacen nosotros. Le dice, ¿por qué lloras? ¿Será que él solo le pregunta eh, como por cortesía? Vieron que a veces uno le dice, ¿y cómo estás? Y muchas veces uno no espera que le respondan, no, sí, mira, así me pasó, hoy en la mañana me levanté y tengo unas deudas tremendas en el banco. No, muchos se esperan y, mira, ¿sí no? Pero acá la pregunta del Señor no es por cortesía. El Señor en realidad quiere escuchar lo que María tiene para decir. Y entonces lo mismo sería para nosotros. Si usted está sufriendo, si usted está llorando, Dios llega y dice, ¿por qué llora? Cuénteme, dígame qué le pasa. Descárguese conmigo, dígame lo que le está pasando en su corazón. ¿Sí? Usted puede hablar con el Señor de sus problemas, de lo que le sucede. Él sigue preguntándole, ¿por qué llora? ¿Sí? Segunda lección. Vamos ahora al versículo 14. Versículo 14 dice, y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Acá hay algo muy interesante. Toda la palabra es interesante, pero hay cositas como que uno empieza como a brillar. ¿Usted se da cuenta con quién está hablando María primero? Con el Señor Jesús. Antes del Señor. Con el hortelano. Ella pensaba que era el hortelano, pero antes de ese hombre, ¿con quién estaba hablando? Los ángeles. Con dos ángeles. La pregunta es, ¿será que estos ángeles no se veían como ángeles en ese momento? Yo la verdad tengo mis dudas, pero la cuestión es que por lo menos las otras mujeres que se habían encontrado con ángeles se vieron con unos ángeles que les dieron miedo, les dieron terror en ese momento. Dice que estaban como aterrorizadas. Pero acá esta mujer dice que estaba hablando con dos ángeles y no se da cuenta que son ángeles. Estaba turbada, estaba llorando. ¿Se acuerdan cómo estaba llorando? A gritos, a viva voz está llorando María. Y en ese momento no se da cuenta que está hablando con ángeles. Pero después, cuando el Señor Jesús le habla, ¿se dio cuenta de que era el Señor Jesús? Tampoco se da cuenta. ¿Quién dice que es el Señor Jesús? ¿Que es un? ¿Qué dice ahí? Hortelano. ¿Qué es un hortelano? Un hortelano es el que cuida el huerto. Esa es la palabra hortelano. Y como el Señor Jesús fue sepultado en un huerto, había uno que cuidaba el huerto. Y entonces María llega y dice, ¿tú eres el hortelano? Si tú eres el hortelano, dime qué le pasó a mi Señor. ¿Dónde lo han llevado? Y lo que yo quisiera resaltar aquí es que, como decía ahorita mi hermana, muchas veces el dolor nos ciega a ver algo que es importante. Nos ciega a ver la verdad. Y más aún, nos ciega a ver a quién. A Dios, a Jesús, a su obra entre nosotros, a sus siervos. El dolor es tan fuerte de María que en ese momento no entiende quién es el que está hablando con ella. ¿Será que hay gente que le pasa esto? Hay gente que está con tanto dolor en su vida que en el momento lo único que piensa es en lo que está pasando. Dejó de ver a su familia, dejó de ver a su esposo, dejó de ver su trabajo, dejó de ver la iglesia, dejó de ver que Dios es bueno, porque el dolor ha invadido su corazón. Un hombre que se llamó Jesse dice que una vez en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17, Segunda de Reyes 6, 17, si usted quiere leerlo allí,
Este hombre estaba con un hombre que se llama Eliseo. Y Eliseo estaba allí con Giezi, con una gran multitud de enemigos que habían llegado a atacar este lugar donde estaban ellos. Los estaban buscando a Eliseo. Y dice que Eliseo está tranquilo. Y Giezi le pregunta, Eliseo, ¿no te das cuenta del enemigo que viene allí? ¿Y sabe qué le dice Eliseo a Giezi? Señor, abre los ojos de este hombre para que vea la verdad. Porque él no está viendo algo que yo sí estoy viendo. ¿Sabe qué era lo que no estaba viendo? Que había un ejército que estaba totalmente acampando alrededor de ellos. Y ella le dice, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Para Giezi en ese momento fue el miedo. Tenía tanto miedo Giezi que dejó de ver a Dios. Pero Dios estaba allí. Mire un versículo que para mí también me gustó mucho. Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 119, versículo 18. Salmos capítulo 119, versículo 18. Dice la palabra de Dios. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Por qué le pide el salmista que abra sus ojos? Porque los tiene cerrados, porque no se está dando cuenta de algo que es importante. Entonces le dice, abre mis ojos y miraré ¿qué cosa? Las maravillas de tu ley. ¿Saben que hay muchas personas que en la iglesia tienen este libro precioso en las manos y no se dan cuenta que tienen maravillas en sus manos? Muchas veces hay chicos que lo dejan tirado, que lo usan para cosas, le hacen dibujitos y no se dan cuenta que este libro es la palabra de Dios. Y entonces lo que yo les quisiera por ahí animar es a que ustedes hablen con Dios y le digan, Señor, abra mis ojos porque no me estoy dando cuenta que este libro tiene maravillas, las maravillas de tu ley. Puede ser que usted esté viniendo acá a la iglesia y por alguna razón, puede ser por tristeza o por otra cosa, usted esté dejando de ver que este libro es precioso. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La segunda lección que le quiero compartir entonces es que la tristeza puede llegar a ser un velo que usted se coloca y que usted no se da cuenta de lo importante. Y sobre todo de que Dios está allí. Que el Señor Jesús está allí. ¿Es buena la tristeza? Vamos a verlo ahorita. Pero cuando la tristeza me ciega los ojos para ver lo importante, cuidado. Abre mis ojos. Y por último, y terminando en esta mañana, vamos a ver la última lección. Primero vimos de que a Dios le interesa tu tristeza, le interesa el dolor que usted siente. Segundo, vemos que la tristeza muchas veces puede llegar a cegar nuestro corazón a la verdad. Y por último, Juan capítulo 20, versículos 16 hasta el final, dice, Jesús le dijo, María, volviéndose ella le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir? Maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Pregunta, ¿usted ve ahí otra vez a María llorando? ¿Ve a una María llorando a gritos desde el versículo 16 en adelante? No. ¿Por qué ella no está llorando a gritos? Ya se enteró que Jesús está vivo. Se encontró con su amado.
se encontró con aquel por el cual estaba llorando por el cuerpo que había dejado. Lo único que le había quedado de su Señor amado era el cuerpo. Más aún, si ve a su Señor ahora vivo, pues se le fue el dolor, se le fue la tristeza. Y la última lección que le quiero compartir aquí es que la tristeza se puede convertir en gozo. Esta mujer que estaba llorando tremendamente, ahora llega y dice que primero cuando escucha su nombre, dice Jesús le dijo María, no le dijo mira María, soy Jesús. Le dice María. ¿Y sabe qué me hacía recordar leyendo un comentario? Juan capítulo 10, versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. María era una oveja del Señor que en ese momento escuchó su voz y dijo, aquí está mi pastor. Este es. Y cuando llega y escucha esto, dice que el Señor Jesús le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. La palabra que dice ahí para no me toques tiene que ver con algo que ella ya estaba haciendo, se estaba aferrando. Cuando llegó a escuchar de que era su Señor, ¿qué hizo María? ¡Fum! Se le tiró y lo abrazó. Y lo seguía abrazando y no lo quería soltar. Y entonces es en ese momento que no lo quiere soltar, le dice el Señor, María, suéltame, no me toques más, suéltame. La idea es que no lo sigas haciendo. No de que no lo pudiera hacer, porque vemos, por ejemplo, a mujeres que leímos ahí en Mateo capítulo 28 y en Marcos 16, que tocaron al Señor y se abrazaron a sus pies. Y Él no le está diciendo que no le toquen sus pies. Con Tomás, ¿se acuerda que Tomás llega y dice que está dudando de la resurrección de Jesús? Y le dice el Señor a Tomás, Tomás, toca, mete tus manos aquí y mira de que yo estoy vivo, pero que fui el crucificado. Entonces no es que no lo podían tocar. Pero en ese momento María, con tanta felicidad, no quería soltar a su Señor. Y entonces le dice, aún no he subido a mi Padre. La idea es, María, todavía me voy a quedar un poco más, suéltame. ¿Sí? Me voy en un rato, suéltame, tranquila, todavía no me he ido. Ya me voy a ir, pero todavía no me he ido. Dice que Él va a subir. Eso es cerca de su ascensión, de que Él iba a ir a los cielos otra vez. Y entonces le dice a María, María, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Qué genial que el Señor llegue y le diga de que los que seguían a Jesús eran también hijos. Ya no era solo el hijo, sino que ellos que seguían al Señor también eran hijos. Y yo le quiero decir hoy, saliéndonos un poquito del tema, que no todos en el mundo son hijos. Hay algunos que son hijos. Así como usted por acá, por ejemplo, mi mamá es la señora que está aquí chiquita, no todos son hijos de mi mamá. Yo soy hijo de él. ¿Sí? Hay una señora más por ahí, ella también es hija de mi mamá. Pero solo hay dos. Y ¿sabe? De la misma manera el Señor no tiene a todos por hijos. Tiene algunos que han llegado a ser sus hijos. Y ahorita hablábamos con alguien aquí que para que usted sea hijo, usted tiene que haber conocido a Jesús como su Salvador. Si no lo ha hecho, usted es una creación preciosa de Dios, pero no es hijo. Y Él llega y dice, yo subo a mi Padre y a vuestro Padre. Yo subo a mi Dios y a vuestro Dios. Lea conmigo, teniendo esta verdad ahí en mente, que la tristeza se convierte en gozo. Vamos a leer dos pasajes, ya estamos concluyendo. Dice Juan capítulo 16, versículos 20 y 21. Juan capítulo 16, versículos 20 y 21, dice la palabra de Dios, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en... La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora.
pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en él. Esto le pasó a María. Eso fue lo que le pasó a María. Y miren un versículo más conmigo en Salmos. Salmos capítulo 30. Salmos capítulo 30, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. El lamento de María, podríamos decir que cambió en baile. Está contenta María, no quiere soltar a su amado María. Se fue corriendo a contarles a los discípulos acerca de que su amado está vivo. Pero si lo pudiéramos aplicar también para nosotros, ¿sabe? Si usted está con tristeza, como leíamos hace un rato, primero, Dios conoce su tristeza. Dios conoce su dolor, sabe lo que usted está pasando. Y tenga cuidado porque la tristeza puede cegarle los ojos de ver a Dios. Pero también puede tener esta esperanza, ¿no? De que el Señor puede cambiar su tristeza en gozo. ¿Cómo cambió esa tristeza ese día? Cuando se encontró con Jesús. Al encontrarse con Jesús, su tristeza cambió en gozo. De la misma manera, yo le quiero decir hoy que si usted se encuentra con el Señor, su tristeza puede cambiar en gozo. No está mal estar triste. Yo sé que algunos han pasado situaciones difíciles y no está mal estar triste. Dice que muchas veces la tristeza lleva a que uno considere lo que está bien, lo que está mal, considere por ahí valores en la vida. No está mal estar triste, pero el Señor no quiere que usted viva triste. Usted es un amado del Señor. Él entregó su Hijo por usted. Y usted debe entonces entender que su Dios entiende su tristeza, entiende su dolor, quiere llevarlo a que usted pueda trabajar en eso en su corazón, pero no dejarlo ahí, sino llevarlo a que su tristeza se convierta en gozo. ¿Amén? Vamos a terminar. Por favor, cerramos nuestros ojos y oramos. Padre Celestial, gracias Dios por este tiempo, gracias Señor por su palabra, porque su palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de los filos. Su palabra penetra más que cualquier palabra de hombre. Le damos gracias Señor porque esta mujer, María Magdalena, estaba muy triste ese día. El dolor la estaba controlando ese día. Pero entendemos también, primero, de que usted no era indiferente a su dolor. Así como no es indiferente a nuestro dolor. Entendemos también que su tristeza le estaba llevando a dejar de ver cosas importantes, a dejar de ver a Dios. Y entendemos también que nuestra tristeza puede ser así. Pero entendemos también, hoy en su palabra, que usted transformó la tristeza de María en gozo. Y también creemos que esto puede ser así en nuestras vidas. Yo quiero pedir por los que están aquí, yo no conozco su corazón, usted sí lo sabe y sabe por lo que están pasando, si hay situaciones difíciles que están cargando. Sabemos que usted no es indiferente a ellos, todo lo contrario, quiere interesarse en sus vidas, se interesa en sus vidas, quiere darle una solución, quiere escucharlos, quiere cambiarles esa tristeza en gozo.
Pido para que todos los que están aquí entiendan de que esa tristeza solo se va a convertir en gozo cuando se encuentre con Cristo. Que si hay alguno que no tiene a Cristo como su Salvador hoy, que considere, que usted le ayude a considerar en su corazón de que eso no debe seguir así, que ese es un problema grave. Que usted le ayude a entender que sus pecados le están separando de usted y que Cristo quiere darle vida y vida en abundancia. Gracias por este tiempo. Dejamos el resto de esta semana en sus manos. Pedimos por Israel, por Palestina, por todas las personas que están allá, mi Dios. Sabemos que están pasando tiempos muy críticos, muchas familias corriendo porque hay tanto peligro. Y rogamos por ellos, Señor, porque sabemos que la paz que propone este mundo es un cese de armas, pero el corazón, si no se arregla, sigue estando en guerra. Pedimos por ellos para que en todo esto ellos puedan levantar sus ojos y darse cuenta de que usted existe y que usted mandó a su Hijo a morir por ellos. Pedimos por ellos, Señor. Pedimos por los pastores, por los misioneros, por siervos que están allá trabajando, para que usted los ayude, les dé lo que sea necesario para sus necesidades, que los ayude a seguir adelante, Señor. Gracias por este tiempo y dejamos el resto de esta semana en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, Dios les bendiga. Despidamos, por favor.